No somos pocos los que sentimos rabia, cólera e indignación cuando vemos gestiones desastrosas de diferentes gobernantes o cuando vemos que muchos políticos se benefician de la función pública instrumentalizando las instituciones del Estado, generando extensas redes de corrupción. Y esta bronca, esta rabia que sentimos, se justifica porque partimos de la premisa de que la política y la moral deben ir hermanadas, deben ser parte integral de la conducta de todo gobernante. Pero en este punto es importante retomar una obra clásica de la ciencia política, escrita en 1513 por Nicolás Maquiavelo, titulado El Príncipe. Esta obra es reveladora porque con una honestidad brutal revela cuáles son las reglas objetivas que precisamente mueven el sistema político. Una primera idea de Maquiavelo es la separación que existe entre política y moral. Ambas corresponden a campos completamente diferentes. Mientras la moral se dedica a un campo del bien común, la justicia, la política versa principalmente sobre los medios para obtener, conservar e incrementar el poder, entendiendo el poder de una manera muy sencilla como aquella capacidad de dominar la voluntad de otras personas. El pensamiento antropológico de Maquiavelo es bien sencillo. Para él, el hombre se define por las circunstancias, no por la moral externa o el sentido de culpa que puede experimentar internamente un ser humano. Por lo tanto, muchas cosas se vuelven relativas y entre ellas principalmente la moral. Por eso es que la segunda idea más importante del Príncipe de Maquiavelo es que se le puede dar un buen uso a la maldad, entendiendo como buen uso a cualquier práctica, estrategia que permita obtener, conservar e incrementar el poder. En ese sentido, cualquier mecanismo que permita esta reproducción del poder puede incluir mentir, engañar, traicionar, extorsionar, secuestrar, torturar, castigar de diferentes maneras, perseguir, pero también puede incluir otros mecanismos menos violentos, como el de la seducción, el de la corrupción, el de mantener cooptadas algunas instituciones por medio de privilegios y favores. Un buen gobernante entenderá de que en la desgracia hay oportunidad para capitalizar una posición de poder. También entenderá que una conducta caritativa en una circunstancia trágica le permite acumular cierta cantidad de capital simbólico útil en su ejercicio del poder. Por eso es que la muerte, los desastres naturales, los accidentes trágicos, las guerras, el hambre, la miseria, son oportunidades para poder capitalizar y darle un uso instrumental a esa sensación de dolor, pena, indignación y reorientarlo dentro de las intenciones y las estrategias políticas que un gobernante desarrolle. Una tercera idea resulta interesante en Maquiavelo es que para él la avaricia no es algo censurable, por el contrario, la avaricia es un elemento que garantiza la riqueza. Por lo tanto, no se le puede reprimir, por el contrario, se le debe reconocer y darle un lugar estratégico dentro de la construcción de un buen gobierno. Y cuando hablamos de buen gobierno, no nos referimos al gobierno que es humanista, ni tampoco que genere beneficio para todos. Simplemente un buen gobierno es aquel que permite obtener poder, conservarlo e incrementarlo. Y en este proceso de reproducción del poder se generan élites que permiten que el gobernante pueda mantenerse a salvo, generando brechas entre una clase política dotada de poder y un pueblo soberano desposeído del poder. Y en las democracias contemporáneas, el pueblo que ejerce su acto cívico
en las urnas delega poder, pero se desprende de él. El pueblo se queda con la soberanía y las élites políticas conservan el poder. Por eso es que es importante recuperar algunas ideas que Maquiavelo, de manera casi descarada, expresa en El Príncipe, para entender un fenómeno específico que estamos viviendo, que es la corrupción de las instituciones públicas. Dentro del marco de pensamiento de Maquiavelo, la corrupción no es un indicativo de que la política esté funcionando mal. Por el contrario, la corrupción es un indicativo de que la política está funcionando bien, porque se están separando el plano político práctico de obtención del poder del plano moral. Y claro, quienes se indignan son aquellos desposeídos del poder sobre los que recae el elegante término de la soberanía popular. Entonces lo que entendemos es que detrás de cualquier acto de corrupción se esconde todo un entramado de dinámicas políticas sistemáticas y bien planificadas. Y la solución no radica en que esta élite política fiscalice el poder o el acto de gobierno que ellos mismos ejercen, sino por el contrario, devolver el poder a esa clase desposeída que es el pueblo. Por lo tanto, el pueblo debería no solamente conformarse con la soberanía, sino que recuperar paulatinamente aquello de lo que fue enajenado, que en este caso es el ejercicio del poder, la construcción del poder. Y esto implica abrir más el concepto y establecer nuevas rutas que permitan quebrar el monopolio de la élite política sobre el Estado. El descaro de los políticos llega a niveles insospechados debido a que el sistema funciona bien para ellos. Por lo tanto, lo que se requiere es analizar bien el mecanismo que permite que se reproduzca el poder dentro de un círculo social bien reducido. Esto implica analizar dos cosas que van a quedar pendientes. La primera de ellas es por qué la élite política se vuelve autónoma de la sociedad a la que dice representar y por qué la sociedad en su conjunto tiene la costumbre de aceptar la delegación del poder a personas que no rinden cuentas. Entonces, esto abre una nueva ruta bibliográfica de otros autores que han analizado estos campos: la autonomía de las élites políticas y la formación de la cultura política.